la sangre de Cristo exclusivamente para la purificación de los que ya han creído en el Evangelio, de los que ya han sido salvos. La bendita sangre de Cristo para la purificación, para la limpieza de las inmundicias debido a los pecados que cometeremos en la iglesia mientras vamos en nuestro peregrinaje a la tierra prometida, al cielo. En Filipenses 3:20 el apóstol dice de respecto de la iglesia, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender para qué Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es el detergente que limpia, que purifica al salvado, pero a la persona que ha entrado en el pacto nuevo con el Señor. En Mateo capítulo 26, versículo 28, Cristo, antes de ir a la cruz del Calvario, teniendo su cena con sus discípulos que Él escogió, sus 12, el Señor íntimamente, con los que Él escogió, con sus creyentes, con sus discípulos, solamente a ellos, por lo tanto, todos los demás estaban excluidos, porque este tema de la sangre de Cristo es íntimo, exclusivo, para los de la fe en el Evangelio. El Señor Jesucristo en Mateo 26, versículo 28, Él le dice a sus íntimos, a sus 12 que Él escogió, a los de Él, a los que eran sus discípulos, les dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Que por muchos. Esa palabra muchos es muy indicativa, no es por todos. O sea, la sangre de Cristo no ha sido derramada por todos. En Lucas capítulo 22, versículo 20, el Señor dice allí que por vosotros es derramada. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros, solamente por vosotros, no por el resto de las personas, porque ese vosotros era indicativo de los que Dios había elegido ya, que eran salvados, no para todos. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, también usa el término muchos, que es diferente a decir todos. El Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos, no todos, muchos son los que entran por ella, no todos. ¿Te das cuenta que hay una diferencia en decir todos a decir muchos? El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, se lo está diciendo a sus discípulos, a los suyos, a sus creyentes, no al resto de las demás personas, que por vosotros es derramada. Lucas capítulo 22, versículo 20. ¿Ya? Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas también describe el evento de la cena del Señor. La cena es algo muy íntimo, donde solo deben participar en este memorial hoy los que han sido salvos, no los que no lo han sido, los que están en el pacto, que han depositado su fe en el Evangelio. Entonces, en 1 Corintios 11, versículo 13 en adelante, o 1 Corintios 11, versículo 23 en adelante, ahí el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia a hacer memoria de esto que hizo el Señor, la cena del Señor. Es íntimo, la sangre es íntima, no es para el resto de las personas.
Entonces, insisto, en Mateo, el Señor, con sus íntimos, con los creyentes, les dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por todos. ¿Y sabes tú por qué no por todos? Porque no todos son salvos. No todos han depositado su fe en el Evangelio. También este término muchos es usado en Daniel capítulo 12, versículo 2. Ahí en Daniel 12:2 se está hablando de los últimos tiempos. Esos tiempos de los cuales está haciendo alusión el profeta Daniel es un tiempo cuando ya la iglesia habrá sido arrebatada. Dice en Daniel 12:2, usando este mismo término, muchos, ahí dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, muchos, no todos. ¿Te das cuenta la diferencia? El Señor dice a sus discípulos, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos, no por todos, es derramada. No es derramada por todos, sino por muchos. Hay una diferencia ahí que marca el Señor. Entonces en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué no dice todos? ¿Por qué no dice todos? Porque a ese tiempo, que está haciendo alusión el profeta Daniel, a ese tiempo, ya habrán sido despertados los santos del Antiguo Testamento, lo cual ya eso ocurrió en Mateo 27:52. Ya cuando Cristo resucitó entre los muertos, después de la resurrección de Cristo, las tumbas se partieron y muchos santos aparecieron en Jerusalén. Mateo 27:52. Ellos ya fueron despertados, los santos del Antiguo Testamento, los creyentes. Ahora que estamos a punto de que Cristo venga a las nubes a arrebatar a la iglesia, será despertada la iglesia que está durmiendo en Cristo. Todos los que murieron físicamente, pero murieron habiéndose arrepentido y habiendo creído en el Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo describe esto en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. ¿Ok? Entonces, ese evento será el evento donde Cristo, que está pronto a ocurrir, descenderá a las nubes para llamar a su iglesia. Arrebatamiento. Serán despertados ahí. Pero cuando el profeta Daniel habla, en Daniel 12, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, no todos porque ya habrán sido despertados a ese momento, ya la iglesia arrebatada, despertados todos del polvo, ya resurrección de los santos de la iglesia de Cristo, con el arrebatamiento ocurrirá eso, y ya anteriormente, en Mateo 27:52, vemos que también fueron despertados los santos, por eso que no todos, muchos sí, pero no todos. Es la misma palabra que ocupa el Señor, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No todos serán despertados, porque habrán sido despertados anteriormente los santos del Antiguo Testamento, eso ya ocurrió en Mateo 27:52, y la iglesia, ya en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 en adelante, ahí se habla del evento que está por ocurrir, donde serán despertados los que han dormido en Cristo, ¿verdad? El arrebatamiento, la resurrección de los santos. Entonces, también ocupa el Señor el término muchos en Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No todos, gracias a Dios. Gracias a Dios que no todos van al infierno. O sea, porque el Señor está hablando de ir a la perdición. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos, no todos, gracias a Dios, muchos son los que entran por ella a la perdición, al infierno. Gracias a Dios que no todos, ¿verdad? No todos. Entonces,
hay que concentrarse en esa expresión. Los muchos que entran por la puerta estrecha, perdón, por la puerta ancha a la perdición, los muchos que serán despertados del polvo de la tierra al final de los tiempos, Daniel 12:2, y esa palabra muchos significa no todos. Ahora Cristo en la cruz murió por todos. Cristo en la cruz ha dado cumplimiento a la voluntad de Dios. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, leemos la voluntad de Dios tocante a la salvación de las almas del mundo, de los seres humanos del mundo. Dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí está la voluntad del Señor. Y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3:9, al final del versículo 9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Ahí es todos. Pero ese deseo del Señor no se quedó en buenos deseos. Se llevó a cabo completamente en la cruz del Calvario. Ahora, tenemos que hacer la diferencia entre el alma del hombre y la vida física del hombre. Mira, querido amigo, el alma tiene existencia eterna, nuestra alma. Tenemos que concentrarnos en el alma. La salvación lograda por Cristo en la cruz es la salvación del alma, no del cuerpo, no de algo biológico como nuestro cuerpo o el espíritu, no, del alma. En Ezequiel 18:4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. El alma. Concentrémonos en el alma tiene existencia eterna. En Ezequiel 18:4, el Señor ha dicho del alma, no el cuerpo, no el espíritu, el alma que pecare, esa morirá. El alma es algo inmaterial, intangible, es nuestro yo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Dios hablando del alma, le llama corazón. Dios ocupa la palabra alma o corazón indistintamente para referirse al alma. Allí dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Ahí se está refiriendo al alma. Mira cómo el Señor se refiere al alma, llamándole corazón. En Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, dice el Señor, porque engañoso, más que todas las cosas, y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Ya, aquí esto es muy importante. Aquí el Señor está hablando en Jeremías 17, versículos 9 y 10, está hablando de la mente y luego habla del corazón. Mira, yo siempre enseño que lo que está escrito en Romanos 10 está vinculado con el pueblo de Israel. Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso no está vinculado para los gentiles. Al judío que conoce la ley, que sabe que el pecado se condena con la muerte del alma y que el ser humano va a pecar hasta que se muera por el continuo sacrificio, a ellos les basta confesar que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Al resto de los gentiles no. Pero sin embargo yo rescato un principio de Romanos 10, versículo 10, que dice, porque con el corazón se cree para justicia. Creer con el alma. El Señor en Jeremías 17, versículos 9 y 10 está hablando de la mente y luego habla del alma, del corazón. Porque dice, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. ¿Te das cuenta que hay dos objetos, dos entidades, la mente y el corazón? Son dos cosas diferentes. Por eso es que creer intelectualmente, creer con la mente, significa que tú recibes sabes lo que estás oyendo, lo conoces, lo aceptas como verdad. Pero si esa verdad que ya sabes no te baja el alma no la cree, no serás salvo. Creer con el alma es creer con el corazón, creer con la mente.
Por eso yo rescato Romanos 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree. Con el corazón, creer con el corazón es creer con fe. Entonces, es importante entender bien estos términos. Ahora, hablemos del alma. ¿Cómo describe Dios el alma? Primero, en Jeremías 17, versículos 9 y 10, el Señor habla de la mente y luego el Señor habla del corazón. Porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón, el alma. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que escudriño la mente, que probó el corazón. Mente, por un lado, y luego corazón. El corazón es el alma humana, nuestro yo. Dios creó al ser humano trino, con espíritu, cuerpo y alma. El espíritu es lo que nos permite a nosotros percibir las cosas que son del espíritu de Dios, tener relación con Dios. Pero el hombre al pecar muere espiritualmente y de ahí en adelante necesita que Dios le haga nacer de nuevo su espíritu. Ahora, el alma es nuestro yo. El alma es la que mira, ocupando el cuerpo, los ojos. El alma es la que oye, el alma es la que ama, el alma es la que odia, el alma es la que siente, el alma es la que va almacenando los recuerdos, el alma es la que oye y decide creer o no creer lo que está oyendo, el mensaje. Es el alma la que está demandada a creer en el Evangelio. Es el alma la que ha pecado y el alma está condenada a la muerte. Es el alma la que está demandada al arrepentimiento, porque es el alma la que puede cambiar las creencias que tiene respecto de sí misma, respecto de cómo está y respecto de cómo es el alma ante Dios. Hablando el Señor de nuestras almas, o el corazón, en Mateo 15, 19, Mateo capítulo 15, versículo 19, ahí el Señor dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los robos. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. El Señor lo dice. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón, o sea, del alma, salen. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los adulterios, los robos, la blasfemia del alma. Para Dios un pecado no se concibe cuando el ser humano lo comete, cuando lo ejecuta, sino cuando sale en el alma, cuando nace. El alma del ser humano es mala y el hombre no quiere reconocerse mala, con su alma mala, es decir, Dios le está diciendo al alma, a nuestro yo, eres malo, eres mala alma. Y el alma dice, no. Arrepentimiento es cambio de creencias. Dios le dice al alma, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Alma, si no reconocéis que tú eres la fuente de los pecados, todos perecerán igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Entonces, se está apuntando al alma. El alma es la que está condenada a la muerte. Ahora, ¿qué es lo que es muerte para el alma? ¿Al alma se la puede matar con un cuchillo? ¿Eso será la muerte del alma? ¿Que le disparen un balazo al alma y la maten? No. ¿Qué es lo que significa la muerte del alma? Ya Dios nos dijo que el alma tiene existencia eterna, ¿verdad? Eclesiastés 3:11. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón, en el alma, en el corazón de los hombres. Es el alma la que está demandada a que reconozca cómo está. El alma. En Romanos 2:5 dice la palabra de Dios, pero por tu dureza y por tu corazón, ahí se está apuntando al alma, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por las creencias equivocadas de tu alma,
no conformadas a lo que Dios ha dicho del alma y que está escrito en la palabra de Dios en la Biblia, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nuevamente el alma, Dios habla al alma. Por ejemplo, el Señor habla en el Evangelio de Lucas de un rico que tenía una hacienda y que esa hacienda le había producido mucho fruto. Entonces el rico pensaba y decía a su alma, alma, ¿qué haré? Porque tengo muchos frutos que ha producido mi hacienda, pero mis graneros son pequeños. Entonces el rico pensaba, se estaba proyectando el rico, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, mucho tiempo, come, bebe, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, el alma. En Mateo capítulo 16, ahí está la bandera de mi país, Chile, ¿ven? Viva mi general Augusto Pinochet Ugarte. Dice el Señor, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? El alma esa es la que está en juego. El alma necesita ser salva. ¿Qué es lo que es la muerte del alma? El abandono eterno. Etimológicamente hablando, cuando nosotros analizamos el significado etimológico de la palabra muerte, muerte significa abandono, separación. La primera muerte nuestra es el abandono del alma respecto del cuerpo. Cuando es la primera muerte, hay una segunda muerte y hay una primera muerte. La primera muerte es el abandono del alma respecto del cuerpo. Cuando el alma tiene que verse obligada a abandonar el cuerpo porque hay muerte física. Esa es la muerte primera y siempre es separación. Muerte es separación, se separa el alma respecto del cuerpo en la primera muerte. Entonces, muerte es separación o abandono. En la primera muerte es el cuerpo abandonado por el alma. El alma abandona el cuerpo y se separa. Hay separación. Estaban unidos el alma y el cuerpo, y en la muerte del cuerpo hay separación, y el alma abandona el cuerpo. Eso es muerte primera. Ahora, la muerte del alma es que Dios abandonará eternamente el alma, habrá separación eterna entre el Creador de las almas y las almas. O sea, eso va a ocurrir, querido amigo, una vez que el cuerpo muera y el ser humano no se arrepintió, no reconoció cómo estaba ante Dios, no se reconoció lo que el alma es ante Dios, cómo está el alma por haber pecado, condenada al abandono eterno, a ser lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda para el alma, el abandono eterno. Entonces el alma está condenada al abandono eterno de parte del Creador. Eso es muerte, abandono. Porque muchos dicen que yo estoy anunciando un evangelio sin sangre. Esas son injurias y calumnias. Tengo que aclarar este tema. Entonces, muerte no es la muerte física para el alma, es la muerte del alma, el abandono, que Dios abandone eternamente el alma, que sea separada el alma definitivamente y eternamente respecto del Creador, de Dios. Entonces tenemos que discernir muy bien este tema. El hombre está condenado al abandono eterno de su alma por haber pecado. Dios ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma, no el cuerpo físico, no lo biológico del ser humano, el alma, la que tiene existencia eterna, el alma que cometiere una transgresión a la ley de los mandamientos de Dios, eso es pecar, infringir la ley de los mandamientos. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, comete iniquidad. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley de los mandamientos de Dios, porque el pecado es infracción de la ley. Ahí tenemos el famoso restaurante Cap Ducal en Viña del Mar, ¿verdad? Entonces, primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
porque el pecado es infracción de la ley. Cometer pecado es cometer iniquidad, desobedecer la ley de los mandamientos de Dios. Y eso es condenado con el abandono eterno del alma. Las almas humanas, todas, incluyéndome, no podremos jamás evitar pecar, desobedecer a Dios. Un pecado le basta al alma para estar condenada al abandono eterno. Eso es la muerte del alma, el abandono eterno respecto del Creador. Ahora, nuestro Dios amó nuestras almas. Nuestro Dios nos dice una y otra vez, vuestras almas son malas, son pecadoras, no tienen la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios. Yo les he dado los mandamientos para el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. El pecado es el delito que condena el alma al abandono eterno. Y para que ustedes reconozcan que sus almas son incapaces de poder obedecer mis mandamientos, le he dado la ley de los mandamientos. Por eso dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el propósito por el cual Dios dio la ley al pueblo de Israel. Ahora también la ley persigue el objetivo de llevar las almas a Cristo. Por eso dice, de modo que la ley, dice en Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Ok? A fin de que seamos justificados por la fe. Ser justificados por creer. Por creer. Allá se ve el Castillo Wolf. Aquí estamos en la avenida Marina, en Viña del Mar. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el hombre entienda que es el alma la que está condenada por haber pecado, está condenada al abandono eterno. Eso es muerte para el alma. Que el alma sea eternamente abandonada por el Creador. Eso va a ocurrir una vez que el cuerpo muera y que el alma nunca haya reconocido su condición, no se haya arrepentido, porque arrepentimiento es reconocimiento de la condición en la que el alma está, judicialmente, el alma está condenada ahora a la muerte, al abandono eterno. Basta que el cuerpo muera, el alma sale del cuerpo y el alma va a ir a un lugar que se llama el Hades o el infierno a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. En ese juicio no hay salvación. En ese juicio les serán leídos todos los pecados que los seres humanos cometieron, porque ellos nunca creyeron que el Salvador se los había pagado todos en la cruz. Por eso que el Señor Jesucristo en Juan 8:24 advierte a los incrédulos y les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo he salvado vuestras almas, que soy vuestro Salvador, que en vez de vuestras almas, por amor a vuestras almas, sabiendo que vuestras almas tienen existencia eterna y sabiendo que vuestras almas jamás podrán evitar pecar, y lo único que hacen los pecados de vuestras almas es condenar más y más vuestras almas a la muerte eterna, al abandono, yo he venido, enviado por mi Padre, a poner mi vida en vez de la vida de vuestras almas, para sustituirlos, a ustedes, a vuestras almas. Entonces el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, es el anuncio de una obra de salvación sustitutiva, en donde fue Cristo el que por amor a nuestras almas, en obediencia al Padre, porque el Padre le encomendó esta misión a Cristo, poner su vida en vez de la vida de nuestras almas, el Padre le mandó al Hijo esta misión. Entonces, en Juan 10, versículos 17 y 18, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, dice estas palabras. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida en lugar de la vida de vuestras almas. Entonces, concéntrate en tu alma que tiene existencia eterna. Tu alma está condenada a la muerte porque has pecado. Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Pecar es desobedecer cualquier mandamiento de Dios, y al alma le basta una sola desobediencia, una mentira, un mal deseo,
Un mal pensamiento que sale del alma, ya condena el alma a la muerte. Entonces Dios, iniciando su ministerio aquí en la tierra, comenzó a demandar a través de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:15, arrepentíos, o sea, reconoceos, que vuestras almas reconozcan cómo están y que reconozcan lo que son las almas, porque de las almas salen los pecados. Hay pecado que se comete en acción, de hecho, pero también de pensamiento. Recuerda que para Dios un pecado no se consigue cuando se comete, sino cuando sale del alma. Cuando el alma estimulada, provocada, sale del alma, mentir, codiciar, robar. Dios, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5 dijo, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su alma, en su corazón. Entonces el alma humana está condenada, toda alma humana. Y el arrepentimiento es un mandato del Señor a que el alma reconozca que está condenada al abandono eterno, al lago de fuego. También el Señor en Mateo 5 le dice a los israelitas que eran hipócritas y que no querían reconocerse que tenían sus almas malvadas, como todos los seres humanos. Oíste que fue dicho en la ley, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje, basta que tú te enojes, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Vamos a hablar del juicio. En ese juicio las almas serán lanzadas al lago de fuego. Ahí serán eternamente abandonadas las almas. Será la única vez que los hombres mirarán el rostro de Dios y nunca más, por toda la eternidad, las almas verán a su Creador. El abandono eterno por los siglos de los siglos es lo más espantoso que le puede pasar a un alma. Esa es la muerte del alma, la muerte segunda. Por eso que nosotros leemos en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, y vi un gran trono blanco, dice Juan, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, los muertos espirituales, no los muertos físicos, los que nunca nacieron de nuevo espiritualmente. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma, el abandono eterno del alma. Eso es lo que no te debe ocurrir a ti, querido amigo, que tu alma sea abandonada eternamente, porque eso es la muerte del alma. Estoy recorriendo las calles de mi ciudad, un país de Chile, de ultraderecha, ha prosperado porque es de derecha, no un país comunista, de izquierda, zurdo, socialista, inmundo, comunista, sino que el capitalismo ha levantado a Chile con mi bendito general Augusto Pinochet Ugarte, trayendo la derecha, las ideologías de derecha, conservadora de la palabra de Dios. No hay inmigración ilegal, esos son de los delincuentes, los que no respetan la ley. Bueno, hice una pausa. El alma está condenada a la muerte. El alma humana está condenada al abandono eterno. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz a sustituir nuestras almas, para darle salvación al alma por sustitución, para Cristo ser abandonado, sí Señor, la salvación del alma ocurrió cuando Cristo fue abandonado en la cruz, no cuando murió físicamente. Mucha atención a esto, mucho ojo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, esta es mi sangre, en Mateo capítulo 26. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por todos. Entonces, si tú quieres rebobinar este video, anda al principio. Yo expliqué lo que significa la diferencia entre los muchos y los todos. No por todos, porque no todos han sido salvos. La sangre bendita de Cristo es para la purificación de los pecados que cometerán los salvados una vez habiendo creído en el Evangelio. Entonces la sangre de Cristo no es para todos, no es para los no creyentes, no es para los que no han depositado su fe en el Evangelio. Entonces, antes de ir a la cruz, nuestro Señor dijo esas palabras celebrando la cena del Señor. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Ahí está en Lucas, por vosotros, no por todos, por mis discípulos, por los creyentes. Entonces, lo importante es que tú atiendas lo que está dicho al alma.
El alma que pecare, esa morirá. El Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, voluntariamente se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida física. El alma. No el cuerpo, no el espíritu, el alma es la que peca contra Dios. Es el alma la que está condenada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Es el alma la que decide. Es el alma la que decide creer o no creer lo que está oyendo. Es el alma. El alma tiene existencia eterna, ¿eh? El alma tiene existencia eterna. Ahora, el Señor Jesucristo, habiendo dicho lo que dijo en Juan 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. O sea, Cristo es la resurrección y la vida. Cristo puede volver a la vida después de experimentar la muerte, el abandono. Nuestras almas no. Cuando un alma sea lanzada al lago de fuego y experimente la muerte segunda, la muerte de su alma, nunca más podrá volver a la vida. Pero Cristo sí tiene ese poder. Entonces Cristo vino a salvar nuestras almas. ¿Qué es lo que significa la condena a la muerte para el alma? La separación de Dios para siempre, por toda la eternidad, el abandono eterno. El abandono eterno. Abandono eterno en el lago de fuego, siendo lanzada el alma al lago de fuego. Abandono eterno, separación del Creador. No se está hablando de la muerte física, biológica. Entonces, cuando Cristo, voluntariamente, en obediencia al Padre que le dio la misión de poner su vida en vez de la vida de nuestras almas, se dejó clavar en la cruz. Se dejó clavar. Dice, los evangelios, dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Y cerca de la hora novena, ahí nos salvó el Señor. Cerca de la hora novena, el Señor Jesucristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí nos salvó, ahí lo logró Cristo, por sustitución. El que fue abandonado eternamente fue el Hijo, en vez de que nuestras almas pecadoras fuesen abandonadas eternamente por el Padre. El Padre se vio obligado, por amor a nuestras almas, a abandonar al Hijo. Ahí ocurrió la salvación de nuestras almas. Dice el Salmo 22, el salmista David, lleno del Espíritu Santo, 700 años antes de Cristo venir a rescatar nuestras almas al precio de su propia vida. En el Salmo 22, lleno del Espíritu Santo, David estaba hablando acerca de lo que iba a realizar Cristo en la cruz. Ten presente que en los tiempos del rey David no existía la muerte por crucifixión, solamente era la muerte por lapidación. La muerte por crucifixión la trajo el Imperio Romano. Y en el Salmo 22 dice, horadaron mis manos y mis pies. Qué espantoso lo que está describiendo el salmista David en el Salmo 22. Ahí dice, versículo 1 y 2, escucha lo que estaba profetizado que Cristo iba a padecer. Salmo 22, versículo 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y clamo a ti de noche. Clamo a ti de día y no hay respuesta. Y clamo a ti de noche. Pero sabido es que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz no más allá de unas 6 horas. 6 horas. Y desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Y cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá, el más valiente que existe en todo el universo. En el huerto de Getsemaní, el sufrimiento de Cristo, cuando Él sudaba tan intensamente que sus gotas eran como gotas de sangre, Él no sufría porque iba a morir físicamente. ¿O crees eso, tu querido amigo? Que Cristo estaba sufriendo porque Él sabía que iba a ser crucificado, su espalda partida por los látigos romanos, su rostro partido, su rostro por los puñetazos de los romanos, por la corona, por el sufrimiento físico. No, querido amigo, los sufrimientos de Cristo en Getsemaní se deben a que Él sabía que iba a ser abandonado por su Padre. Ahí se consumó la salvación de nuestras almas por sustitución. Entonces,
El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní oraba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. ¿Cuál era la copa? El abandono. Felipe, uno de los discípulos del Señor, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesucristo le responde a Felipe: Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Unidad perfecta. El Padre y el Hijo unidos perfectamente. Una sola unidad. Pero esa unidad perfecta, cerca de la hora novena, en la cruz se rompió. El Padre abandonó al Hijo. Ahí experimentó Cristo el abandono. Y el abandono no de unas horas. Porque el Espíritu Santo nos está revelando en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no hay respuesta, y de noche, de día y de noche. Salmo 22, versículos 1 y 2. Ahí el Espíritu Santo nos está revelando algo que jamás nosotros podremos entender. Nosotros los simples mortales que estamos viviendo en un espacio físico temporal. No sabemos lo eterno. Cristo pagó íntegramente el rescate de nuestras almas. Todo el precio que tenía que pagar nuestras almas, el abandono eterno, porque el alma tiene existencia eterna y siendo abandonada el alma que tiene existencia eterna, es abandonada eternamente. Entonces Cristo, por amor a nuestras almas, nos sustituyó en la cruz, poniéndose Él en vez de nuestras almas, para Él ser abandonado por el Padre, para que nuestras almas, que tienen existencia eterna, no experimentaran nunca el abandono eterno. Eso es muerte para el alma. ¿Entiendes? Entonces, yo no saco nada a ti, mi querido amigo, con decirte a ti: deposita tu fe en la sangre de Cristo. No, porque la sangre de Cristo es para la limpieza de los que están en el pacto. Nuevamente, el Señor dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, no por todos, porque no todos son salvos. La sangre es para la limpieza, la purificación de los pecados de los que están en el pacto. En Lucas también dice el Señor, a sus discípulos se los dice: esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros, los creyentes en mí, los que son míos, es derramada, no por todos. Ahora, en Hebreos capítulo 9, se está hablando a la iglesia primitiva, cuando se habla de la carta a los hebreos. La primera iglesia conformada fue constituida mayoritariamente por hebreos, por israelitas. Por eso que la primera carta doctrinal, de doctrina, es la carta de Santiago. Santiago escribe: Santiago, apóstol de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Cuando terminas tú de leer Santiago, viene la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Capadocia, Bitinia, salud. Eran los primeros integrantes del cuerpo espiritual de Cristo que estaban siendo perseguidos por sus propios compatriotas. Estaban dispersos en Asia Menor. Eran perseguidos por los que estaban en el pacto antiguo. Estos perseguidos, las 12 tribus de la dispersión, estaban en el nuevo pacto. Habían depositado su fe en el Evangelio. ¿Entiendes? Entonces la carta a los hebreos es una carta a la iglesia primitiva. Y el apóstol Pablo en Hebreos 9 dice: porque si la sangre de la becerra, ¿cierto? La sangre limpia los utensilios del templo, lo que es inmundo, purifica lo inmundo, pero de los utensilios del templo, del tabernáculo de reunión, porque si la sangre de la becerra, ¿cierto?, puede purificar lo inmundo, que son los utensilios del templo, con la sangre de los animales se rociaban los utensilios del templo. Todo era rociado con sangre, pero los utensilios del tabernáculo de reunión, lo que era del pueblo de Dios, los que estaban en el pacto, no eran limpiados los utensilios de los que adoraban a Moloch, o a Milcom, o a Cera, no. Los que estaban en el pacto, el tabernáculo de reunión. Si la sangre de la becerra, ¿cierto?, limpia, purifica lo inmundo, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará vuestros corazones de obras muertas, ¿cierto?, la conciencia de obras muertas, para servir al Dios vivo?
Le está hablando a hebreos, al pueblo hebreo, a los que estaban en el pacto. No le está hablando a las personas que están fuera del pacto, a los que no han hecho efectivo la salvación por no depositar su fe en el Evangelio. Dice, ocurriendo muerte para remisión de los pecados. O sea, el para es muy importante. La sangre es para la limpieza, la purificación de los que ya están en el pacto. Y los que ya están en el pacto es porque antes depositaron su fe en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación, que Dios ha salvado el alma humana a través de una sustitución. Ahora, en Hebreos 9:12 dice que Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ya traspasó los cielos, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. En Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, pero de los pecados del pueblo. Si tú no te arrepientes y no depositas tu fe en el Evangelio, no eres pueblo. Tal como el pueblo antiguo, el pueblo del antiguo pacto, los que estaban en el pacto antiguo, ese pacto quedó abolido, ¿ah? Quedó abolido, porque Cristo hizo un nuevo pacto aboliendo el antiguo. Los israelitas están sin pacto. Pero el Señor no ha abandonado al pueblo de Israel. Volverá a tratar con Israel. Pero ahora hay un nuevo pacto que abolió el antiguo. Por eso Cristo dijo en Mateo 26 a los suyos, a sus creyentes, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada, no por todos. Y dice en Mateo 26, por muchos, no por todos. Es exclusiva de los creyentes en el Evangelio, de los que son de Cristo ya. Yo no saco nada con decirle a la gente, deposita tu fe en la sangre de Cristo, si esa persona antes no ha depositado su fe en el Evangelio. Porque la persona podrá creer que la sangre de Cristo le limpia de todos sus pecados, perfecto, pero esa persona nunca ha reconocido que su alma está condenada al abandono eterno, porque se está hablando de la muerte del alma. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Cristo, iniciando su ministerio en la tierra, en Marcos 1:15, comenzó a demandar dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, reconoce que tu alma es malvada, que de ella salen los pecados, que tú pecas de pensamiento, no solamente de hecho. Eres provocado constantemente a que de tu alma salgan malos pensamientos. Tú fornicas con el pensamiento, adulteras con el pensamiento, fornicas, adulteras, codicias, matas, robas con el pensamiento. Son pecados de pensamiento. Y para Dios eso ya es un pecado. Para Dios un pecado no se concibe cuando se comete, sino cuando se piensa, cuando sale del alma. Entonces, lo importante, que si yo le digo a una persona que no ha depositado su fe en el Evangelio y por lo tanto no ha sido salvo, no ha entrado al nuevo pacto, yo si le digo, deposita tu fe en la sangre de Cristo, esa persona va a tener confianza de que la sangre de Cristo le limpia de sus inmundicias, de sus pecados. Pero esa persona, si nunca ha reconocido que su alma, por haber pecado, está condenada a la muerte, y que la salvación de su alma fue por un completo reemplazo de su alma, en donde Cristo tuvo que ser abandonado, en vez de su alma, en la cruz del Calvario, esa persona no saca nada con depositar fe en la sangre de Cristo. Antes tiene que depositar su fe en la obra de salvación sustitutiva de su alma, ocurrida en la cruz, porque el ser humano tiene que reconocer la verdad, que su alma está condenada al abandono eterno, a la muerte. Y si un ser humano nunca ha reconocido en su vida que su alma está condenada a la muerte, al abandono eterno, al lago de fuego, por haber pecado, y yo le digo a esa alma incrédula, que no se ha reconocido así, no ha querido reconocerse así, sigue en su dureza, como dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu alma, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si esa alma nunca ha reconocido que por haber pecado su alma está condenada a la muerte, o sea, nunca esa alma se ha arrepentido respecto de su condición judicial en la que está ante Dios, yo no saco nada con decirle a esa alma que no se ha reconocido así, que no se ha arrepentido, y que tampoco ha creído en el Evangelio. ¿Cómo va a creer en el Evangelio si el Evangelio es el anuncio de que Cristo, en vez de nuestras almas, murió, es decir, fue abandonado en razón de nuestros pecados, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, murió,
fue abandonado en la cruz, sustituyendo nuestras almas para que nuestras almas que tienen existencia eterna no sean abandonadas, para eso. Entonces murió, fue abandonado, en razón de nuestros pecados, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que hizo Cristo, eso es lo que hizo, para salvar nuestras almas, pagó el precio, el abandono eterno. Y luego Cristo en la cruz, cuando exclamó cerca de la hora novena, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego, en ese momento, ahí nos salvó, ahí pagó el precio. Cuando se cumple lo del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Ahí pagó el Señor, ahí nos salvó. Y eso es lo que el ser humano debe creer. Eso es lo que Dios manda al hombre que crea, que su alma ha sido salvada por una sustitución de Cristo en la cruz, donde Cristo fue abandonado, desamparado, separado del Padre, en vez de que nuestras almas que tienen existencia eterna sean abandonadas. El ser humano es salvo depositando única y exclusivamente su fe en el Evangelio. Y luego Cristo, dice, Tetelestai, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí murió físicamente Cristo. Pero antes de la muerte física ya había salvado nuestras almas, porque la muerte del alma es el abandono eterno. Y Cristo pagó, en vez de nuestras almas, el precio, que era el abandono eterno. Había que pagar ese precio. Y aquel que podía poner su vida en vez de la vida de nuestras almas y volver a la vida era Cristo. El único redentor. Un redentor es aquel que tiene propiedad de algo, y ese algo le es quitado, y él lo vuelve a hacer de él, a un precio. Redimir es comprar algo que era de él, de la persona que redime, pero que le fue quitado. Todas las almas cayeron bajo el poder del maligno, cuando Satanás, la serpiente antigua, en el huerto del Edén, engañó a Eva, y al engañar a Eva, hizo entrar en pecado al hombre. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo más lindo es lo que sigue en el versículo 13, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cuando Cristo fue objeto de todas las transgresiones habidas y por haber a la ley de los mandamientos, en el ámbito penal, porque todas las transgresiones de toda la raza humana, de todas las almas del mundo, todos los pecados, Cristo se los dejó imputar a él penalmente, para él salvar a todas las almas de ser abandonadas penalmente, o sea, ser castigadas penalmente con la muerte, y muerte para el alma es abandono. No tiene sentido de ahí en adelante que la ley esté vigente en lo penal. No sé si te has puesto a pensar, no tiene sentido que la ley en el ámbito penal siga vigente, porque todas las infracciones, que son las condenas penales al alma, quedaron todas saldadas en la cruz. Entonces no tiene ningún sentido que la ley de Dios, de los mandamientos en el ámbito penal, quede vigente. Por eso que leemos en Efesios 2:15, que Cristo en su carne abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ley de los mandamientos abolida. Ahora, el acta de los decretos que se aplicaban sobre el infractor y exigen la muerte del alma, el acta de los decretos quedó anulada, porque todas las transgresiones, las infracciones de las almas humanas fueron aplicadas sobre Cristo. Cristo fue cargado con nuestros pecados. El Padre, todos los pecados de las almas del mundo se los imputó a Cristo. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando todos los pecados de la raza humana, de las almas del mundo, todas las infracciones habidas y por haber, que los hombres van a cometer hasta que dejen de existir en la tierra, le fueron imputadas penalmente a Cristo, entonces todo el globo terráqueo se oscureció. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Todas las transgresiones, todos los pecados, las infracciones a la ley de los mandamientos de Dios, le fueron todas imputadas a Cristo. Porque Cristo es Dios, el único capaz de cargar con esa carga tan grande. No hay otro ser que lo pudiera hacer en vez de nuestras almas, por amor a nuestras almas. En lugar de nuestras almas, en vez de ti, en lugar de ti, para que tú no
para que tu alma no fuese abandonada eternamente, tu alma que tiene existencia eterna, sino que por amor a tu alma, el que en la cruz fue abandonado fue Cristo, por el Padre, para que el Padre no te abandonase a ti eternamente, lanzando tu alma al lago de fuego. Es hermoso lo que Cristo hizo en la cruz. Es maravilloso, son buenas nuevas de salvación, evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que Cristo Jesús fue abandonado en la cruz cerca de la hora novena a causa de nuestros pecados, conforme a lo que está escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo mi vida, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y Cristo la volvió a tomar, resucitó de entre los muertos para nuestra justificación, la justificación de los creyentes en el Evangelio. Porque dice Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Solamente de aquellos que han depositado su fe en el Evangelio serán justificados ante el Padre por Cristo. Hermoso Evangelio de salvación. Ahora, en Efesios 2, versículos 8 y 9, leemos algo muy importante. Dice ahí, porque por la gracia de Dios, estoy citando el original, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En todo pacto, por lo menos dos tienen que poner de su parte. Nunca un pacto es unilateral, como lo postulan los herejes calvinistas, que dicen que la salvación ha sido por una predestinación de Dios, en donde el hombre no participa, que Dios predestinó a uno para salvación y a otro lo dejó a su suerte. Eso es una doctrina satánica, el calvinismo presbiteriano. No. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Ahí leemos lo que dice la Biblia. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios no se quedó en buenos deseos. Se llevó a cabo completamente en la cruz del Calvario. Segunda de Pedro 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. ¿Qué parte de la palabra todos? ¿Qué parte de la expresión ninguno perezca? ¿Qué parte de la expresión Dios quiere que todos los hombres sean salvos? No te ha quedado claro. Y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en esa voluntad de que todos los hombres sean salvos, Cristo, en obediencia al Padre, que le pidió al Padre poner su vida en vez de la vida de nuestras almas, teniendo Cristo la capacidad de volverse a levantar después de la muerte, lo hizo por nosotros. Cristo lo hizo por nosotros. Sustitución de nuestras almas, que tienen existencia eterna. El abandono, esa es la muerte para el alma, el abandono eterno, la separación, muerte, separación. La muerte segunda será, para el alma que no se arrepintió, que no creyó en el Evangelio y murió en sus pecados, será que Dios la lanzará al lago de fuego, abandonada eternamente, absolutamente, separada eternamente de Dios, su Creador. Que no te acontezca eso a ti, mi querido amigo. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No en los próximos segundos, porque tú no sabes si en los próximos segundos vas a estar con vida. Entonces, es ahora en que tú tienes que depositar tu fe en el Evangelio, habiéndote reconocido como estás ante Dios, tu alma, habiendo reconocido cómo es tu alma. Mateo 15:19, Cristo lo está diciendo en primera persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Eso tienes que reconocer tú de tu alma. El alma es malvada y engañosa. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios. Yo, Jehová Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Mente y luego corazón. El ser humano no es salvo por conocer el Evangelio, por entender el arrepentimiento. El ser humano es salvo por creer con el alma
lo que ha conocido. Un ser humano no es salvo por conocer qué significa el arrepentimiento. Sí, sé que arrepentimiento es reconocimiento de que nuestras almas son malas, de ellas salen los malos pensamientos, los pecados, sí, los reconozco. Sí, reconozco que yo jamás podré evitar pecar, sí, y creo con el intelecto, ginosco, intelectualmente, conocimiento, creo que Cristo en la cruz murió por mis pecados, sí, lo sé, pero no le ha bajado al alma. Acuérdate de Romanos 10, versículo 10, porque con el corazón, con el alma se cree para ser justificado, para ser salvo, con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Si tú no crees con el corazón, Dios no va a sumergir su Santo Espíritu en ti. Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Segunda de Corintios 13:5, hablando de la fe, que es creer con el alma. Porque con el corazón se cree para justicia, con el alma, creer con convicción y certeza. Eso es fe, con el alma. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no en las obras. Las obras no te justifican. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en ti. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que esa creencia que tú digas tener en el Evangelio esté reprobada, no sea fe, solamente sea ginosco, conocimiento intelectual, que lo tengas conocido aquí en la mente, pero que no te ha bajado al alma, al corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, Romanos 10:10. Entonces, tal como el pueblo que estaba en el pacto, en Éxodo 24:8, Éxodo capítulo 24, versículo 8, ahí fueron rociados todos con la sangre del pacto. Es el pacto antiguo, el que Dios hizo con el pueblo terrenal, Israel. Ese pueblo, y no el resto de las naciones, no los jebuseos, no los gergeseos, no los amalecitas, no los moabitas, los amonitas, no. Solamente el pueblo de Israel, los que estaban en el pacto, el primer pacto, en su peregrinación en el desierto hacia la tierra prometida. Para ese pueblo terrenal, la tierra prometida es la tierra que está ahí en Israel actualmente, en la tierra. Para el pueblo celestial, el reino de los cielos, está en el cielo. Esa es nuestra Canaán celestial. Caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Si tú no vas, yo te invito a ir. Si tú no vas, yo te invito a ir. Si tú no vas, yo te invito a ir. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. El Canaán para la iglesia es el cielo, el reino de los cielos. Filipenses 3:20, porque para la iglesia, los que son parte del nuevo pacto, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay un reino de Dios que tiene que ver con Israel, pero hay un reino de los cielos que tiene que ver con la iglesia. Por eso Mateo capítulo 25, Dios, continuando con darle señales al pueblo terrenal de Dios que es Israel, les dice, ustedes verán que dentro del mundo cristiano, donde está inserta la iglesia, cuando ocurra el rapto, unos serán tomados y otros serán dejados. Eso está al final de Mateo 24. Cuando dice en Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, esa palabra entonces vincula al capítulo 24. Es como decir, como le estaba diciendo, las señales que le estoy dando a ustedes, porque los judíos piden señales, 1 Corintios 1:22, y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, más para los gentiles locura, más para los así llamados judíos como gentiles Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, tal como ese pueblo terrenal, en su camino a su tierra prometida terrenal,
en el desierto, tenía que levantar un tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo estaba compuesto de un atrio rectangular de cortinas, y a la entrada del tabernáculo había el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios, y había un lugar que se llamaba el lugar santo, una tienda cubierta de pieles, y también había un lugar santísimo, que estaba separado por un velo. Una vez al año, el sumo sacerdote israelita entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación por los pecados del pueblo de Dios que estaban en el pacto. La sangre no era para la expiación de los pecados de los amorreos, gergeseos, jebuseos, amalecitas, moabitas, amonitas. No. No era para los que estaban no en el pacto. Era exclusivamente para los que estaban en el pacto. Así también la sangre de Cristo, hoy, la derramada en la cruz, es para la limpieza y la purificación de los que están en el nuevo pacto. Yo no saco nada con decirle a una persona que no se ha reconocido con su alma condenada al eterno abandono en el lago de fuego, por haber pecado, no se ha reconocido esa alma así. Hay gente que dicen, yo ser condenado, ¿por qué? No creo ser objeto de ninguna condena de parte de un Dios que yo creo que es puro amor, porque yo no le he hecho mal a nadie. No se ha reconocido judicialmente como está ante Dios. No ha reconocido esa alma, la condición judicial en la que ahora está ante Dios por haber pecado. Yo a esa alma incrédula, que no se ha reconocido, que no se ha arrepentido, que no ha reconocido, no quiere reconocer su condición moral, jamás podrá evitar pecar, y su condición judicial, que ahora esa alma, por haber pecado, su alma está condenada al eterno abandono. No saco nada con decirle a esa alma incrédula, deposita tu fe en la sangre de Cristo, ¿me entiendes? Yo no soy un hereje, yo amo la sangre de Cristo, es bendita la sangre de Cristo, porque a mí, que estoy en el nuevo pacto, me limpia de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados para el pueblo. Por eso Mateo 26, Cristo dijo en la cena, esta es mi sangre que por muchos es derramada, no por todos, porque no todos son salvos. Y la sangre derramada por Cristo es para la purificación de los que están en el pacto con Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, enfoquémonos en el alma. Es el alma la que está condenada penalmente. Alma condenada penalmente significa al abandono eterno. Esa es la muerte del alma. No estamos hablando de la muerte física. El alma tiene existencia eterna, como ya te lo dije al principio de este video, en Eclesiastés 3:11. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón, en el alma humana, en el corazón de los hombres. ¿Cómo es el alma? Malvada. Porque del alma, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias. Lo está diciendo el Señor, el mismo que estará sentado en el juicio ante el gran trono blanco. El Señor lo está diciendo. Entonces, tal como el pueblo que estaba en el pacto, el pueblo de Israel exclusivamente, a través de este propiciatorio, que era la base, que era perteneciente al arca de la alianza, el sumo sacerdote entraba una vez al año, velo adentro, traspasando el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba la meronal, el candelabro, pero velo adentro estaba el arca de la alianza. En el arca de la alianza había una madera bañada en oro, que era de acacia. A uno y otro extremo de la base estaban los querubines de gloria, de oro sólido, esculpidos a martillo, sus alas extendidas una contra la otra y su rostro mirando fijamente al propiciatorio. Allí, una vez al año, el sumo sacerdote entraba con la sangre de la expiación y vertía 7 veces sobre el propiciatorio. Cuando vertía la séptima vez, los pecados del pueblo terrenal de Dios, los que estaban en el pacto, ellos, no el pueblo de los jebuseos, los gergeseos, los amorreos, los heteos, no, los que estaban en el pacto, el pueblo de Israel, eran expiados. Por eso que en Hebreos 9 dice, porque si la sangre del becerro purifica, siendo rociada, purifica lo inmundo, los utensilios del tabernáculo y lo que después fue el templo, ¿ya? ¿Cuánto más la sangre de Cristo purificará vuestros corazones, vuestros? Cuando se habla ahí, vuestros, ¿a quién está indicando? A los que están en el nuevo pacto, porque la carta a los hebreos está siendo dirigida a la iglesia primitiva que ya estaba en el nuevo pacto. Era la iglesia primitiva.
¿Lo logras entender? Que la sangre de Cristo no tiene nada que ver con los que son incrédulos, con los que no han hecho efectivo el perdón penal de sus pecados. ¿Lo entiendes? Si una persona no se ha arrepentido, no ha reconocido la condición en que su alma está, no ha reconocido que su alma es la que comete las infracciones a la ley de los mandamientos, y esa ley de los mandamientos, al ser infringida, eso es pecar, es condenada al abandono eterno al alma. Si una persona jamás se ha arrepentido respecto de su condición judicial, nunca en su vida se ha reconocido con su alma marchando rumbo al infierno, a esperar en tormentos el juicio, ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15, para ahí ser lanzada al abandono eterno, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Si esa persona nunca ha reconocido eso, yo no saco nada con decirle a esa persona incrédula, que no se ha reconocido así, no se ha arrepentido, deposita tu fe en la sangre de Cristo. Él dirá, la sangre de Cristo, yo creo en la sangre de Cristo, deposito mi fe en la sangre de Cristo para la purificación de mis pecados. Sí, pero yo nunca me he visto con mi alma condenada al lago de fuego. Eso sí que no. Yo sé que soy pecador y la sangre de Cristo me sirve para la limpieza de mis pecados. Sí, pero no te sirve a ti. Si tú no has entrado en el pacto, no te sirve. Así que yo, que soy un buen evangelista, una persona que trazo bien la palabra de Dios, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, yo no te saco nada a ti con decir, no saco nada yo con decir, deposita tu fe en la sangre de Cristo si tú eres una persona que no te has arrepentido, no has reconocido tu condición judicial, no la has reconocido, no has reconocido tu condición judicial en la que ahora tu alma está, nunca has reconocido que tu alma está condenada a la muerte y que la salvación lograda por Cristo ha sido una completa sustitución de tu alma, que Cristo para salvar tu alma, de que tu alma tuviese que ser abandonada, esa es la muerte para tu alma, el abandono eterno respecto al Padre. Para evitar que tu alma fuese condenada a la muerte eterna, abandono eterno, el que fue abandonado por amor a tu alma, en vez de tu alma, y por causa de los pecados de tu alma, fue Cristo en la cruz. Si tú nunca te has reconocido con tu alma condenada a la muerte eterna, tú jamás podrás entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y si no lo entiendes, jamás lo vas a poder creer. ¿Cómo vas a creer algo que no has entendido? Entonces, la sangre de Cristo purificaba los pecados del pueblo de Israel cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo, y vertía 7 veces. Y en esa 7ª vez, los pecados del pueblo del pacto, el pueblo de Israel, eran expiados. El resto de las naciones, los jerjeseos, los amorreos, los jebuseos, para entrar al pacto, ellos tenían que obedecer lo que estaba escrito en el pacto, tenían que circuncidarse para ser parte del pueblo que estaba en el pacto. Y era posible hacerlo. Habían gentiles, jerjeseos, amorreos, de gente de todas las naciones del mundo, que entraban al pacto circuncidándose, igual que los judíos, y entraban al pacto. Pero los que no estaban en el pacto, en la circuncisión, la sangre derramada en el propiciatorio por el sumo sacerdote una vez al año, cuando derramaba la 7ª vez, no expiaba sus pecados. Ellos seguían en sus pecados. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia y estamos atravesando un éxodo a la tierra prometida que no es Israel, la nación de Israel terrenal. La tierra prometida para la iglesia, o el Canaán para la iglesia, es el cielo, el reino de los cielos, ¿entiendes? Y mientras nosotros vamos en nuestra peregrinación en esta tierra, caminando por este mundo, los que ya entramos al nuevo pacto, depositando nuestra fe en el Evangelio, nosotros, conforme vamos pecando, nos vamos ensuciando y la relación con nuestro Padre se va desgastando, se va echando a perder, porque estamos pecando y tenemos que ser purificados. Entonces, esa sangre de Cristo es para la limpieza de nuestros pecados. Déjame decirte lo de Efesios 2, 8 y 9, y luego leerte la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia, a las personas que tienen vida eterna, porque la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 al 5, está siendo escrita solamente y exclusivamente a personas que están en el pacto, el nuevo pacto, los que son ya de la iglesia de Cristo, los que ya tienen vida eterna. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna, no a los demás. A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. A los que ya están en el pacto. Entonces todo lo que está escribiendo Juan, todas estas cosas que escribe en su primera epístola, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, la está escribiendo exclusivamente a las personas que son integrantes del cuerpo espiritual de Cristo, los que ya tenemos vida eterna, los que ya tenemos inimputabilidad penal para nuestras almas, pecadoras, la vida eterna, la inmortalidad para el alma. Que el alma nunca más será abandonada por el Padre, porque hemos creído el Evangelio, hemos depositado fe en el Evangelio, hemos depositado fe en el hecho de que Cristo fue abandonado en vez de nuestras almas en la cruz del Calvario a causa de nuestros pecados. Hemos depositado fe en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo hemos creído, hemos hecho efectivo el pacto. Entonces, la primera carta de Juan, la primera epístola, capítulo 1 al 5, está siendo dirigida exclusivamente a personas que están en el nuevo pacto, personas que ya tenemos vida eterna para nuestras almas. Ahora, en Efesios 2, versículos 8 y 9, leemos: porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. El capitán Larraguibel, del ejército de Chile, el que tiene el récord mundial del salto a caballo de equitación ecuestre, es chileno, el capitán Larraguibel, de nuestro glorioso ejército chileno. Batió el récord mundial jamás roto, jamás superado, de salto a caballo. Nuestro capitán Larraguibel. Me hace acordar a mi bendito capitán general Augusto Pinochet Ugarte. Bien. Entonces, en este nuevo pacto, para que tú seas parte de este nuevo pacto, lo que tú tienes que depositar es tu fe. Yo estaba diciendo que los presbiterianos calvinistas dicen que la salvación es por predestinación, donde Dios lo hace todo. Él predestina a unos para salvación y a otros los deja a su suerte, y las personas que no fueron predestinadas por Dios para salvación están condenadas, hagan lo que hagan. Eso es una doctrina satánica, de demonio. No, Cristo salvó a todas las almas del mundo de ser condenadas al abandono eterno. Pero las personas que no lo creen invalidan este nuevo pacto por no depositar su fe, por depositar incredulidad en vez de fe, serán condenadas. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16, 16. Juan 3, 18. Cristo hablando en primera persona. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Ahí está la condena. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El ser humano no se va al infierno, al abandono eterno de su alma por ser pecador. No, porque sea pecador y cometa pecados. No. Yo soy un pecador. No, el ser humano no se va al infierno por ser un pecador. El ser humano se va al infierno por no haber creído que Cristo ya lo salvó en la cruz, por sustitución de su alma. Que su alma está condenada al abandono eterno, no lo ha reconocido. Que Cristo murió en vez de su alma por sus pecados, tampoco lo ha creído. Esa persona morirá en sus pecados. Juan 8:24, Cristo hablando en primera persona, advirtiendo a los incrédulos. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que cometerá tu alma los pagarás tú, siendo tu alma abandonada al lago de fuego, o ahora, antes de que tu cuerpo muera, crees en la verdad. Que aquel que fue abandonado en vez de tu alma, murió, abandono. Que el Padre lo abandonó, en vez de que tu alma que tiene existencia eterna sea abandonada eternamente, fue Cristo tu Salvador. Si no crees eso, morirás en tus pecados. Entonces, yo decía que todo pacto, al menos es bilateral. Nunca un pacto es unilateral, donde uno lo hace todo y el resto no hace nada. No, un pacto es bilateral, donde al menos dos tienen que poner algo de su parte. Dios ha puesto su gracia, mandándole a su Hijo poner su vida en vez de la vida de nuestras almas, para que Cristo se dejase imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida terrenal, hasta que nuestro cuerpo físico muera. Para Él ser condenado al abandono eterno, a la muerte, en vez de nuestras almas, y morir, ser abandonado. Y lo hizo Cristo. Por eso exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lee el Salmo 22, versículos 1 y 2 del capítulo 22 de los Salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios mío, clamo a ti de día y no hay respuesta, y de noche y no hay para mí socorro. De día y de noche.
No te olvides, Cristo pagó íntegramente el rescate de tu alma, poniendo su vida para ser abandonada por la del Padre, por la persona del Padre. Entonces, en este nuevo pacto, Dios ya puso su gracia, mandó a su Hijo poner su vida en vez de la vida de tu alma, para Cristo experimentar el abandono eterno en vez de tu alma, y así te salvó. Ya tú no tienes que experimentar el abandono eterno de tu alma, porque todos los pecados de tu alma le fueron imputados penalmente a Cristo, y la condena al abandono eterno de tu alma fue sobre Cristo. Cristo fue abandonado a la cruz. Eso es muerte del alma. Entonces, ahora que ya está consumada tu salvación, para que tú entres al pacto, para que se haga efectiva la inimputabilidad penal de tu alma, tienes que creer con el alma, no con el intelecto, depositar fe, porque Romanos 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Tienes que creer no con el intelecto, no lo tienes que saber nada más, lo tienes que creer con el alma. Fe, según Hebreos 11.1, es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Fe, certeza absoluta, convicción profunda de que Cristo te salvó. Ahora tú sabes con total certeza que cuando mueras vas al cielo. Tienes total certeza porque has creído que Cristo te salvó. No hay incertidumbre en ti. En Juan 12:35 el Señor dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. En Juan 12:35 el Señor dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Querido amigo, no andes así sin saber a dónde vas después de morir. Porque si tú andas en tinieblas, eso es prueba suficiente de que no has creído lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo para salvar nuestras almas. ¿Cómo están? Un saludo a Carabineros. Dios los bendiga. Soy cristiano, siempre oramos por ustedes. Que Dios los guarda porque sabemos el peligro en que ustedes están a diario. Dios los bendiga. Dios bendiga a Carabineros de Chile. Soy de derecha. No soy zurdo comunista de izquierda, soy de derecha. Soy una persona que honra el instrumento de Dios, mi capitán general Augusto Pinochet Ugarte. Soy cristiano, de verdad, salvo, no un hipócrita. Entonces, en este nuevo pacto, Dios ha puesto a su Hijo en la cruz para dejarse imputar Cristo con los pecados que nuestras almas, la tuya y la mía, nuestras almas, los van a cometer hasta que nuestro cuerpo físico mueran. Y así, la condena al abandono eterno la experimentó Cristo, para que nuestras almas no experimenten la muerte, el abandono eterno, siendo lanzadas al lago de fuego. Una persona que ha creído lo que dijo Cristo en Juan 10:28, tiene reposo, entra al reposo. No te olvides, don't forget, Christ died for your sins, and so he saved you. No te olvides de esto, Cristo murió por tus pecados. Murió siendo abandonado, no muriendo físicamente, no, siendo abandonado, desamparado por el Padre, separado del Padre en la cruz. Entonces, eso es lo que tú debes creer, porque así fuiste salvo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo manda creer, exclusivamente en el Evangelio. En el Evangelio está Cristo, están tus pecados y está el abandono. No depositando fe en la sangre de Cristo, no, ahí no. Si tú depositas fe en la sangre de Cristo, no estás depositando fe en el hecho de que Cristo murió a causa de tus pecados, fue abandonado a causa de tus pecados. No estás depositando fe en eso. Eso no te salva depositar fe en la sangre de Cristo. El Evangelio que el Señor Jesucristo le comisionó a sus discípulos israelitas, predicarlo a toda criatura, Marcos 16, versículos 15 al 16, y que el Señor le encomendó al apóstol Pablo predicarlo, es exactamente el mismo evangelio que estoy predicando yo, y está bañado en la sangre de Cristo. Como me han injuriado a mí, diciendo que yo soy un hijo del diablo, un falso profeta, que predico un evangelio sin sangre, si yo predicara el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados, eso es predicar el evangelio. Si yo predicara un evangelio sin sangre, yo te tendría que decir a ti, Cristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, pero cuando murió crucificado, no derramó su sangre. No, estoy predicando un evangelio sin sangre, que cuando le pusieron una corona de espinas en sus sienes no brotó sangre. No, yo te estoy predicando un evangelio sin sangre, que cuando fue horadado en sus manos y en sus pies, horadado,
Cuando le clavaron los clavos, no le brotó sangre a Cristo. No, te estoy predicando un evangelio sin sangre. Eso sería predicar un evangelio sin sangre. Que cuando le atravesaron una lanza en el costado, en su tierno corazón salió sangre y agua, pero no, yo te diría a ti, yo te estoy predicando un evangelio sin sangre, no le salió sangre y agua al corazón de Cristo cuando le clavaron la lanza. Eso sería predicarte un evangelio sin sangre. El evangelio único, es uno solo, está lleno de la sangre de Cristo, salpicado de la sangre de Cristo. Pero yo jamás le diré a una persona que está no arrepentida, no reconociendo cómo está ante Dios y no reconociendo su alma, que su alma es la pecadora, que no se ha reconocido así y no ha reconocido su estado judicial, que su alma ahora está condenada a la muerte y que necesita creer que ha sido salva su alma a través de un sustituto que fue desamparado eternamente en la cruz en vez de que su alma fuera desamparada. Eso es muerte para el alma. Si esa persona no se ha reconocido así y no ha creído en el santo evangelio, no saco nada con decirle a esa persona: deposita tu fe en la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es el detergente espiritual que limpia los pecados de los que vamos caminando al cielo, que ya hemos sido salvos. Entonces, en 1 de Juan 1, versículos 1 al 3, perdón, versículos 7, 8 y 9, dice el apóstol Pablo exclusivamente a personas que están en el nuevo pacto, a los que ya tenemos vida eterna: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Se está incluyendo el apóstol Juan, porque está escribiendo a las personas que están en el nuevo pacto, ya tienen vida eterna. Acuérdate de 1 de Juan 5:13, ahí lo está diciendo el apóstol Juan. Por el contrario de decir que no tenemos pecado, los que ya tenemos vida eterna. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y con qué somos limpiados los que ya estamos en el nuevo pacto? Con la sangre de Cristo. Por eso que en 1 de Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes limpia la sangre de Cristo? A los que ya estamos en el nuevo pacto, a los que ya nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio, a nosotros, no a los que no están en el pacto, los que no han hecho efectivo el nuevo pacto al no depositar fe exclusivamente en el Evangelio. A los que no se han arrepentido y no han creído, no han depositado su fe en el Evangelio, no han creído con el alma. Para ellos no es la sangre de Cristo. Por lo tanto, de mala manera le diría a una persona que no se ha arrepentido y que no ha creído en el Evangelio con fe, no ha depositado su fe en el Evangelio: oye, deposita tu fe en la sangre de Cristo. No, lo estaría haciendo muy mal. Porque la sangre de Cristo es exclusivamente para la limpieza de los pecados del pueblo. Entonces, repito, en 1 de Juan 2... No repito, esto lo digo por primera vez. En 1 de Juan 2, versículo 1 y 2, nuevamente el apóstol Juan, escribiéndole a personas con vida eterna, dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Los pecados que tienen que ser limpiados, los pecados de los salvados, para ser purificados, para ofrecer a Dios un culto agradable, ¿verdad? Como dice Hebreos 9, para que interviniendo muerte haya remisión de las transgresiones, de los pecados. Y la sangre es para la limpieza, la purificación de nosotros, los que ya estamos en el pacto. Ahí está el para qué. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para la purificación de los que ya estamos en el pacto. ¿Y para qué es la muerte? Para la salvación, para la remisión de los pecados penales, para que no sean condenadas tus almas al abandono eterno. Para eso es la muerte. Y el Evangelio habla de la muerte, no la expresión deposita tu fe en la sangre de Cristo. En 1 de Juan 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo ha sido la propiciación respecto de la condena penal de los pecados de todo el mundo. Y para nosotros la propiciación respecto de la suciedad con que vamos ensuciándonos por pecar. Y para eso tenemos que usar el detergente que nos purifica ante el Padre. Eso es, mi querido amigo. Así que, si tú no has sido salvo, esto es para ti. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Deposita fe en el Evangelio. Y si tú ya has sido salvo, entonces deposita tu fe en la sangre del pacto. Cuando tú cometas pecado ya siendo salvo, apela ante el Padre a la sangre de Cristo para la purificación de tus pecados. Porque para eso es la sangre de Cristo, para la purificación de los pecados de los que ya estamos en el pacto, depositando nuestra fe en el Evangelio. Ya Cristo
obedeció al Padre. Esa es la propiciación. El medio por el cual se recibe el don es nuestra fe. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvos. Efesios 2, versículos 8 y 9. Por medio de la fe. Esto es lo que tenemos que depositar nosotros. Es la parte nuestra. Depositar nuestra fe, creer con el corazón de que Cristo ya nos salvó. Siendo Él abandonado en la cruz eternamente en vez de que nosotros, nuestras almas fuesen abandonadas. Se trata de la salvación, el rescate de nuestras almas. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Espero haber sido claro con la exposición del genuino evangelio, que está lleno de la sangre de Cristo.